Aspectos de esta clase sobre divisibilidad. Gabriela, ¿qué es lo que te propusiste que los chicos aprendieran a partir de este problema? ¿Cuáles eran los objetivos que pensaste para esta clase? Bueno, nosotros trabajamos, iniciamos con el tema de divisibilidad de manera intuitiva con ellos, sabiendo lo básico, y pusimos como metas claras en qué cosas queríamos analizar desde las relaciones matemáticas. Ellos empezaron a trabajar desarmando los números en multiplicaciones que dieran un número X, que es el 36 o el 48, cualquiera que tuviera varias multiplicaciones posibles, y empezaron a sacar divisores a partir de esas multiplicaciones. Ese trabajo ya estaba como hecho desde hacía una semana con ellos, ya con diferentes ejercicios, y al plantear una multiplicación lo que intentaba era que ellos pusieran en juego las relaciones que ya conocían en base a un cálculo mental, digamos, y darse cuenta que no necesitaban hacer una cuenta dividir para rescatar los divisores de un número. Para ellos esto tenían que poner en juego las estrategias que ellos conocían, pero no era claro el objetivo del contenido que ellos iban a abordar después del trabajo, ¿no? ¿Había otros contenidos que previamente también habían trabajado en relación a la división? Sí, las relaciones entre las partes de la división, el hecho que el resto siempre es menor que el divisor, todo lo que tiene que ver con múltiplos y divisores como definición y como algunas afirmaciones de si los múltiplos son infinitos o no, si los divisores son infinitos o no. Y después manejaron intuitivamente los criterios de divisibilidad. O sea, ellos sabían que un número era divisible por 2 cuando era par. Y esto era un contenido que ellos manejaban y lo manejaban con cualquier número. No tenían una explicación del por qué, pero sí sabían que ese número iban a poder partir en 2 partes iguales y que no les iba a sobrar nada. Que esa era la base donde nosotros nos paramos para empezar a trabajar el resto de los criterios. Que de hecho fueron, después les di como una lista de números que ellos debían agrupar según sus criterios, en algunas, según sean divisibles por 2, por 3, por 4 hasta el 6, según ellos pensaban que podía suceder con la ayuda de la calculadora. En relación con poner en juego saberes que previamente habían estado trabajando con los chicos, estrategias y demás, vos en un momento de la clase traes a colación conclusiones que se habían sacado en clases anteriores. ¿Cuáles eran esas conclusiones? Saber que un número divisible por 2 era siempre par. Trabajamos mucho con los restos y bueno, las conclusiones tienen que ver con esto que dijimos. Que digamos, la relación entre la división, que el cociente por el divisor más el resto iba a ser el dividendo, que un número es divisor de otro cuando el resto de esa división es 0, que un número tiene infinitos múltiplos, que el divisor mayor que puede tener un número es el mismo número, y que los múltiplos de los números son infinitos. ¿Qué tipo de registro hicieron de estas conclusiones, de, digamos, todos estos conocimientos que ya habían trabajado? ¿Dónde fue registrado? ¿Se trabajó solo oralmente? ¿Cómo se hizo? Nosotros cada una de las conclusiones que vamos sacando, que por supuesto son provisorias en relación al contenido que ellos quieren abordar, se registran en su carpeta, no de una forma, no con un formato determinado, sino como a ellos les parece que lo entienden mejor. Nosotros manejamos la carpeta como una fuente de información para ellos, entonces se arma una conclusión provisoria dada por el grupo, se registra en la carpeta, en algunos casos no es siempre la misma, sino que es el mismo contenido, pero redactado de diferente manera, porque cada uno lo escribe como lo entiende mejor, y a medida que se va construyendo se van como modificando esas conclusiones provisorias que vamos armando, hasta que queda la institucionalización del contenido, que es lo que abordamos después de un trabajo de varias semanas. En este caso es un trabajo de casi un mes. En función de lo que habían trabajado previamente, ¿qué procedimientos esperabas que tus alumnos pusieran en juego frente a esta situación problemática que les planteaste? Y en este sentido también te preguntamos si hubo procedimientos que esperabas que utilizaran y no lo hicieron, o si aparecieron otros que no tenías previsto que surgieran.
Nosotros, al trabajar intuitivamente con los criterios de divisibilidad, pudimos sacar conclusiones que tienen que ver con que un número esté adentro de otro. Eso es un término que los chicos utilizan y utilizaron, de hecho, en la clase que hicimos, y esto significa que saben que por ejemplo, un múltiplo de 8 va a ser siempre múltiplo de 4 y múltiplo de 2, que necesitan 2 múltiplos de 2 para armar uno de 4, que necesitan 4 de 2 para armar uno de 8. Entonces, ellos tienen que recurrir a diferentes estrategias, como ver esto de que si miro si es par, si no es par, si un número está dentro de otro, si ya sé que es divisor de 8, ya sé que es de 4 y de 2, entonces no hace falta hacer otro cálculo, digamos. Y eso es lo que yo esperaba que ellos pusieran en juego. De hecho, las estrategias puestas son las que esperaba, no recuerdo ninguna que no haya sido dentro de este campo, digamos, ¿no? En un momento de la clase vos le decís a los chicos, recuerden que analizamos todos los criterios de divisibilidad. ¿A qué criterios te referís? ¿Cuáles eran los que justamente ya habían analizado? Los criterios de divisibilidad con sus enunciados nosotros no los manejamos, por lo menos hasta el momento. Después los chicos los enunciamos, se los muestro, pero no los utilizan al momento de trabajar. Nosotros hacemos otro tipo de análisis. Ellos, una vez que pudieron encolumnar el listado de números que te comenté hace un ratito, en las diferentes columnas, según sean divisibles o no, con la ayuda de la calculadora, por supuesto, porque ellos estaban desconociendo cuáles eran los criterios. Sí sabían que en la calculadora, si les daba, por ejemplo, un número sin coma, ese número era divisible por 5, por 6 o por lo que lo hayan puesto, y si le daba con coma, no. Este conocimiento es lo que pusieron para poder encolumnar, y algunas cosas pudieron descubrir. Sí descubrieron, que en realidad no lo descubrieron porque lo tenían como base, que todos los que estaban en la columna del 2 eran pares, y sí pudieron decir que eran pares los de la columna del 6, los de la columna del 4. Pudieron decir que la columna que estaban todos los divisibles por 5 eran terminados en 0 y en 5, y en el del 3 y en el del 6 no había un criterio más que en el del 6, que sean pares, no había otra cosa que ellos pudieran descubrir solos. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con la base de lo que sabían del 2, con todos los criterios. Empecé a trabajar con ellos el criterio del 4, o sea, para el criterio del 2 ellos miraban, para que el número sea par, solamente miraban la última cifra. La primera pregunta fue ¿por qué? Miraban la última cifra de ese